desaparecidos. Y no solo eso, sino también el signo de una época en la cual empezamos todos juntos a recorrer un camino que tenía que ver con la construcción o con la intención que teníamos todos de construir un país distinto, de la recuperación de la memoria de nuestra patria y de empezar a compartir un camino junto con sectores que hasta ese momento estaban fuera de la facultad. No puedo dejar de recordar las primeras cosas que escribimos con Norberto, los cuales el otro día cuando estuve en el estudio le mostraba un volumen que llegó a mis manos por suerte, que es una recopilación de esa época, lo cual es el primer trabajo, se llamaba Arquitectura y Dependencia, que es un tema que a lo mejor algún día deberíamos empezar a recuperar. A lo mejor hoy de otras formas o con otros nombres como Forma y Poder o cosas que son más modernas, que suenan más modernas pero que finalmente tienen por detrás el mismo significado. Entonces, realmente yo ahora tengo reunión de consejo, lamentablemente se nos superpuso, pero no quería realmente estar ausente de este momento de la presencia de Norberto no solo por lo que representa para mí, sino que por lo que representa que alguien que piensa como él esté presente en nuestra facultad. Bueno, lo dejo con él, que es más interesante que lo que le pueda decir. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El pasado me pasó algo parecido como lo que acabo de ocurrir ahora con Freddy Garay, que siempre me invita a dar una charla para sus alumnos y como por las organizaciones y la confianza que hay, no hablamos antes, me dijo un tema que pues, en general yo lo desarrollé y él hizo la introducción. Y hizo la introducción y es como si hubiera leído ya de antemano lo que yo iba a decir, así que funcionó como una buena introducción. Entonces yo empecé diciendo, no hay nada como estar de acuerdo, o por lo menos tener alguien con quien estar de acuerdo, que es una parcialidad, pero de parcialidades vivimos y trabajamos. Si hay algo que la batalla ideológica y la autocrítica te permite superar, es la aspiración a la universalidad, que es un acto que ha llevado a la humanidad a todas las tragedias que podemos imaginar. Justamente el poder definir un espacio de pensamiento, un espacio ético, una plataforma donde trabajar con cierta solidez y construir tejido es todo lo que se puede aspirar y mantener una coherencia. Y eso yo lo aprendí básicamente en la Universidad Argentina, en la UBA. Y desde el principio, desde que entré en esta casa, que yo pasé unos años previos en otra casa, que es la Facultad de Filosofía y Letras, desde que entré empecé a trabajar en esto que podríamos llamar la batalla ideológica. A mí me gusta la guerra, esta. Recuerdo cuando en la escuela primaria, el Traga, el número 1, era una persona deleznable. Y un día, en segundo grado, el maestro le dijo, bueno, estábamos estudiando aquello de los reinos, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Es un poco esquemático, pero sirve para pensar. Es decir, que ya en segundo grado nos estaban proponiendo una matriz clasificatoria, un ejercicio de abstracción. El maestro dice, bueno, a un alumnito le dice, bueno, da un ejemplo del reino animal. Y este niño, que evidentemente iba para poeta, dice la mariposa, cuando todo el mundo sabe que el ejemplo del reino animal es la vaca. Entonces, este era un hombre del pueblo. En representación de la clase dominante, el primero del grado dijo, la mariposa un animal. Yo desde la oscuridad le dije, seguro que para vos es un vegetal. Yo creo que la batalla ideológica empezó ese día.
saber entender las cosas, ¿no? Esa aspiración a saber, a no equivocarse, a no meter la pata, a no decir estupideces. Con el tiempo yo seguía haciendo lo mismo y recientemente un gran amigo y una primera figura del diseño catalán, en unas reuniones que tenemos por un proyecto que tenemos de posgrado quizás sobre ideología del diseño, en los esfuerzos por definir el diseño, yo doy un ejemplo provocador y le digo, por ejemplo, el volumen de trabajo de diseño que tiene un misil es altísimo y seguramente está en manos de equipos de diseño industrial de alto nivel. Y él me dice, bueno, a mí me cuesta considerar a un misil como un objeto de diseño. Era como lo de la mariposa y la vaca. Es decir, ¿cómo no es un objeto de diseño? Ahí viene toda la ideología, las representaciones mágicas, los infantilismos, las ingenuidades, la injerencia del sistema de valores sobre el conocimiento. Y esto genera conflictos, si no poder separar el grano de la paja. Seguramente que la NASA tiene los mejores diseñadores industriales del mundo. Entonces, esta incapacidad intelectual o esta restricción en los recursos para pensar lo real, así, era algo que combatimos desde el inicio, es decir, una lucha en la universidad por la lucidez. Yo veo que con el tiempo transcurrido y las últimas décadas que fueron nefastas para el desarrollo de la conciencia, la universidad vuelve a las andadas y queda como discapacitada para pensar lo real. Dicho más gráficamente para no ocupar más tiempo necesario, es increíble la cantidad de estupideces que puede decir un universitario, pero grosas. Yo digo, pero ¿a qué se dedican? ¿A chatear? Ha caído la instrumentación intelectual de los universitarios y en este momento, en el mejor de los casos, aprenden más o menos una profesión. Estoy hablando generalizando. En este momento que atraviesa la Universidad Argentina y en este momento la facultad, que es lo que más o menos llego muy por encima a comprender, porque es otra facultad mucho más compleja, facultad de proyecto, decimos ahora. En esta facultad, en esta coyuntura, creo que se abre una posibilidad de retomar la lucha por la lucidez, la batalla por comprender, por no obrar espontáneamente conforme los dictámenes del Vox Populi, o sea, de la ideología dominante, de lo que dice la publicidad, lo que dice la radio, lo que dice la televisión. Es decir, poder abrir un ámbito de libertad espiritual, que prácticamente es la única forma de libertad posible. En ese espacio creo que la creación de este foro académico es, en su sencillez, decisivo. Es volver a decir, hay que pensar, tratando de no equivocarse. Este es un compromiso ético, y más en la Universidad Nacional. Estamos en una universidad y debemos devolver a la población algún servicio, y entre esos servicios tiene que estar la lucidez. No se pueden decir estupideces. Entonces decidí, el título lo habrán leído, La cultura proyectual entre el academicismo estéril y el pragmatismo tóxico. Tomé estos dos conceptos porque creo que son las dos categorías, las dos desviaciones ideológicas más poderosas que se producen en la universidad, en general, sea pública o privada. Y creo que son dos desviaciones que hay que combatirlas colectivamente e individualmente, porque son desviaciones naturales, es decir, son procesos ideológicos sistémicamente condicionados. O sea, si no se producen, es raro.
Es decir, están dadas todas las condiciones de existencia para que esas desviaciones se produzcan, y esa es la razón por la cual se produce. Hay una realidad que las funda, y por eso tendemos naturalmente a incurrir en ellas, por lo cual quiere decir que para no incurrir en ellas se requiere una decisión política personal, es decir, combatir contra esas condiciones que te van a deformar el cerebro. Es una lucha permanente, continua, hasta el día del juicio final. Es decir, si no se libra, lo normal es que mueras siendo estúpido, que fue lo que fuiste toda tu vida. Estamos cansados de oír el taxista que te dice: no, vamos a dar una vuelta, por seguro que están los piqueteros. En Barcelona es exactamente condicionado para ver manifestaciones por todos lados y atribuirles a esas manifestaciones, o sea, a la contestación social, la causa de todos los males de la humanidad, o sea, de los taxistas. Otra vez la universalidad. O te puede decir, en pleno declaración de la guerra, el mismo taxista, bueno, esto es injusto realmente, porque es una guerra tal y cual. Ahora una cosa que tengo muy clara: yo sin gasolina no me voy a quedar. Esto son anécdotas de la vida real. Para pensar así, no hace falta librar ninguna batalla. Inexorablemente pensarás así. La ideología es un producto natural. La lucidez, la conciencia, es el producto artificial de una lucha contra uno mismo, de estar permanentemente sometiendo a crítica las cosas que se te ocurren y escuchando con gran interés lo que dice el otro, porque posiblemente tenga razón y el equivocado sea yo. Si tienes esa actitud, muy posiblemente consigas alguna de lucidez. Yo cuando escucho, por ejemplo, o leo algún artículo, o escucho un hijo de puta neoliberal, hago siempre lo mismo: él tiene razón. Y le pregunto, no le doy batalla, porque eso, uno aprendió karate, es inútil discutir con esa gente. Entonces yo le pregunto más, le digo: di más. Expropio información. Y siempre parto de la base de que él ve cosas que yo no veo. Y es verdad que ve cosas que yo no veo. Y es verdad que en algunos casos tiene razón. Me voy muy angustiado, debo ser otra vez el estúpido que cree en la humanidad. Pero de resulta me doy cuenta que sí tiene razón, pero en una franja. Y cuando lo pongo en contexto, esa razón se relativiza. Pero yo me he ido formando. Esto es una ética, la ética del saber, de no ser dogmático. Esos dogmas en la universidad se producen, pero como mala hierba, permanentemente, porque son cómodos los dogmas, permiten ir por el mundo sin tener que trabajar. Tú te ves como una religión, te la crees y ya está. Funciona solo, en automático, como un software que te dirige. Esos dos software que quiero criticar son las fuentes de desarraigo. El error, los errores, la disociación con la realidad se produce por desarraigo. Y el desarraigo tiene dos causas en la universidad: una objetiva y otra subjetiva. La objetiva es muy entendible. Hay un volumen altísimo de personas en la universidad que no está inserta en el aparato productivo. No solo estudiantes, que son mayoría, sino incluso profesores. El no estar inserto en el aparato productivo no es irrelevante, es decisivo. Altera totalmente las condiciones de representación de lo social, de pensamiento social. Pero eso no se puede resolver porque se están capacitando para entrar al aparato productivo, supongo.
ese desarraigo es objetivo y es difícil de superar. Y naturalmente produce que, ausente la experiencia de lo real en lo productivo, la realidad, la sociedad, es imaginada. Como no la trato ni relaciono con ellos, la imagino. Como yo dijera, por ejemplo, Tailandia, y todos nos imaginamos algo de Tailandia. Pocos de ustedes habrán ido a Tailandia. Yo ni se me ocurriría ir, pero bueno. Tailandia, y en todos nuestros cerebros se reproduce una imagen. Bueno, yo ahora les digo, fábrica, y pasa lo mismo. Les digo, por ejemplo, estudio de diseño, y pasa lo mismo. Les digo, arquitectura, y pasa lo mismo. Arquitectura, para ustedes y para la mayor universidad, es como Tailandia. Todo edificio que se ha construido porque pudo construirse. ¿Se entiende esta parte, no? ¿Qué quiere decir pudo construirse? Está ahí, es físico, se ve, se puede fotografiar. Pudo construirse porque confluyeron una cantidad de condiciones económicas, políticas, técnicas, que lo hicieron posible, sociales. Las fuerzas sociales en un X-mix confluyeron en un punto y parieron ese edificio. Ese edificio debe ser religiosamente respetado. En él están latentes todas esas condiciones sociales, para el que lo sepa ver. Es decir, esa realidad, si tú estás instrumentado para verla, es un libro. Y eso permite superar, en cierta manera, el desarraigo. Si tienes esta actitud de respeto supino por lo real, si tienes una capacidad para controlar tus ascos, esto es una categoría teórica que se puede acuñar como tal, desarrollar una alta capacidad para controlar el asco. Si, por ejemplo, si Marx no hubiera tenido una altísima capacidad para controlar sus ascos, no hubiera podido escribir la obra maestra de la teoría económica. Porque él, cuando quiso conocer la sociedad capitalista, quiso conocerla, no quiso desprestigiarla o vituperarla. Después dijo, ahora ya veremos qué es lo que se puede hacer. Lo que no casualmente lo que ha sobrevivido de Marx ha sido el Capital y no el Manifiesto Comunista. Cuando quiso transformar, le fallaron algunas categorías. Pero eso no es obvio para que su pensamiento teórico haya producido la obra maestra que es de rigor y de consulta de cualquier economista, no de los marxistas. Newton no sirve solo por los que tienen manzanas. Es decir, que esta capacidad de entender lo real requiere unos instrumentos. Y si desprecias esos instrumentos, lo que vas a hacer es equivocarte o esperar una revelación. Las revelaciones se producen, pero muy poco. Hay que entrar en trance primero, una cosa muy complicada. Es mejor estudiar. Es mejor estudiar, ¿no? ¿Qué bloquea el estudio? Voy a decir muchísimas cosas. Voy a referir dos. Este academicismo que tiene una segunda raíz, que es la subjetiva. Además de no estar inserto en la producción, la universidad, en tanto colectivo, con una estructura socioeconómica, cultural, de convivencia, de clan, genera una cosmovisión, inevitablemente. Se desarrolla una ideología universitaria. Los miembros de la comunidad universitaria, con matices y diferencias, desarrollan espontáneamente una convicción, unas creencias que
dicho a la criolla, tienen un carácter esencialmente ombliguista. El hecho de estar en contacto con las fuentes del saber, las fuentes, genera inevitablemente y perdonablemente una cierta conciencia de superioridad, de estar fuera, dicho en términos taxativos, el universitario, el intelectual, está fuera de la lucha de clases. Esto lo trató también Marx y lo retomó Marshall Berman en un textito ejemplar que habla de la aureola del intelectual. Es decir, que en el siglo XIX esto estaba resuelto. Es decir, estamos un poquito atrasaditos en las lecturas. Él explica bien qué quiere decir para esta clase media y encima intelectual dos problemas. Estar fuera de la lucha de clases. El intelectual no se considera a sí mismo mano de obra asalariada. Una vez cometido este pequeño desliz, solo se pueden esperar error tras error. Un error, precisamente, es la manifestación más poderosa de discapacitación intelectual, que es el academicismo, como ideología. Es saberse poseedor de la sabiduría en cada una de las ramas en que se inscriba ese intelectual. El arquitecto es un caso clarísimo de esto. En un librito reciente mío pongo un chiste que me contaron que me parece superior. Se puede aplicar también a otras profesiones. Es aquella del barco que se hunde, ¿no? Que dice, se hunde, supongamos, el Titanic, entonces la tripulación da unas órdenes precisas de salvataje. Las mujeres a las botes de babor y los hombres a los botes de estribor ya mismo. Y la gente corre, se va a su total, y hay un grupo que queda indeciso en el medio de la cubierta y le dice, los urgen para que, por favor, las mujeres ya a los botes de babor y los hombres a la estribor. Entonces uno de ellos levanta la mano y dice, un momento, dice, habéis dicho lo que hacen las mujeres y lo que deben hacer los hombres, pero de los arquitectos no habrán dicho nada. Es decir, los arquitectos no solo están por encima de la lucha de clases, sino por encima de las diferencias sexuales. Y es la sociedad la que normalmente está equivocada. Esto es entendible, es humano. Errar es humano, pero convendría no errar tanto. Si hacemos la lista, es fortísima. La arrogancia clasista del sector intelectual, el purismo profesionalista, todo lo que sea ajeno a los dictámenes de la academia, deteriora, contamina la pureza de la propuesta, sea científica, técnica, arquitectónica, diseñística. La pureza que se crea en un claustro luego se degrada cuando sale a la calle. Es una concepción que la tienen todos, la tenemos. Uno lo va reprimiendo, pero te brota el indio siempre. Una especie de platonismo barato. En la universidad tiene teléfono directo con el mundo de las ideas. Las conoce. Y la realidad siempre es una forma imperfecta de ese mundo de las ideas. Y este hombre está en el medio, esta mujer. Y esto es curioso porque se observa, es una forma de idealismo, ¿no? Platonismo. Se observa tanto en el idealismo de derechas, que le repugna lo social en todas sus manifestaciones, el vil mercado, el vil metal, como el idealismo de izquierdas, el utopismo social y todo esto. Ambos, para detectarnos hay que decirles una pregunta, decirles una palabra a ambos y mirarle la cara. Tú le miras la cara y dices, marketing, y le tomas la foto. Se desnudan. Es como si a una monja le dices, ¡Satán!
Hay que decir que esto va vinculado, en el caso de las carreras proyectuales, de algo que ahora se va a llamar vanguardismo. Es decir, la idea de vanguardia, además de ser una cosa obsoleta, está mostrando primero, muestra la hilacha. ¿Cómo vas a ser vanguardia de algo que profundamente desconoces? Que lo desconoces porque has declarado desde el principio que no te interesa conocerlo. El planteo es monacal. Y esto, insisto, tanto en la derecha como en la izquierda, no es una propiedad de la ideología política, sino del encuadre institucional. Es una cosmovisión típica de la intelectualidad. Ni quiere decir que a esta gente la idea del mercado como fuente de condicionamiento de la práctica proyectual es satánica y le brota a todo el mundo. Yo tengo muchos amigos arquitectos y muchos socialmente muy críticos y muy lúcidos, pero esto se les escapa. Caso, ejemplo concreto y reciente, y no voy a decir el nombre, porque lo quiero mucho. Encuentro, ¿qué te pareció las bases del concurso? Muy bien, pero creo que pautan demasiado el proyecto. Pautan demasiado el proyecto es la frase clave. Sí, es la forma fina de decir, déjame jugar, déjame soñar, déjame que baje algo del mundo de las ideas, aunque no sirva. Otra palabra que produce horror, yo la pronuncio siempre a los estudiantes, es la palabra cliente. No lo soportan. Ellos quisieran sustituirla por otra, pero no se atreven porque es demasiado evidente. Cuando tú dices cliente, ellos piensan sponsor. Y es exactamente lo contrario. La necesidad del cliente es una excusa para el arquitecto baje del mundo platónico la arquitectura perfecta. Aunque le quede chico de sisa y largo de manga. Porque él no es mano de obra asalariada, eso lo tiene muy claro. Imagínense que esto es una hipoteca, porque la felicidad que da sentirse que no eres mano de obra asalariada se compensa con el horrendo compromiso social que esto te genera, que nunca podrás cumplir, porque siempre tendrás un cliente si es que tienes la suerte de tenerlos. Y el cliente te hablará de otras cosas y te planteará otras necesidades. Por eso la culpa. Un arquitecto joven que trabaja en el estudio de Alberto Liebre, que somos vecinos y muy amigos, y hemos sido socios, me dice, ¿cómo va el trabajo en la Argentina? Digo, muy bien. Han salido dos clientes importantes, y uno es Unilever y otro es Coca-Cola. El chico me mira así y dijo la siguiente frase, se lo digo textual: Norberto Chávez trabajando para Coca-Cola. Y yo me miré y digo, es lo que he hecho toda mi vida. Toda mi vida trabajé para clientes. Y son esos los clientes. ¿Qué te pasa? No le dije lo que estaba pensando. ¿Tú para quién crees que estás trabajando? Diseña muebles de diseño. Alberto Liebre, un estudio que trabaja para Italia, para Alemania, para Estados Unidos y para una clase. Hay que ver lo que cuesta un sillón. ¿Para quién crees que estás trabajando? ¿Cómo no te diste cuenta que es lo mismo? ¿Cuáles son tus criterios de diferenciación? ¿Cómo no te das cuenta que la vaca y la mariposa son igual de animales? Es incapacidad otra vez de pensar la realidad.
pensamiento mágico, pensamiento mítico. En las antípodas de este planteo ha aparecido otro personaje, que es el segundo de la lista, acérrimo enemigo del anterior, pero más enemigo es lo anterior respecto de él, que es el pragmatismo. Este pragmatismo predomina más, obviamente, como bien sabéis, en las universidades privadas, que vienen todas, en su amplia mayoría, de la línea Harvard. O sea, del Opus, para ir rápido. Esta gente es lo contrario. Entonces, estos sí hablan de marketing y hablan de cliente. Solo hablan de marketing y solo hablan de cliente. A nosotros le ponen los pelos de punta. Tuve, por ejemplo, a la UAM en México, o a la UNAM, cualquiera de estas gigantescas como esta, y vi marketing. Prepárate a morir. Porque toda esta izquierda un poco desleída ve a Satán, ¿no? El neoliberalismo. Entonces es una especie de Capuletos y Montesco, de una batalla irresoluble entre unos que reivindican los valores universales del mundo de las ideas y las posturas de izquierda a derecha, pero no contaminados con la vil realidad, y los otros que son los promotores de esa virrealidad, desde otro dogma, que no son realistas, son dogmáticos. El fenómeno, la matriz pragmática, el pragmatismo es una ideología, no es lo práctico. Es una ideología que va contra lo práctico. Es una visión restrictiva de lo real, que solo trabaja sobre ciertas líneas de condicionamiento económico, que es verdad que hay un condicionamiento económico, pero solo sobre ellas. Esta gente es incapaz de pensar, por ejemplo, aún dentro del propio sistema de mercado, no puede pensar estratégicamente. Ve el árbol y no ve el bosque. Este pragmatismo, que llamamos tóxico, porque impide pensar, bloquea el cerebro. No puede pensar contextualmente. Es decir, ante cualquier duda se pide un estudio de opinión o una estadística, ¿no? Es decir, son los hijos de Harvard. Yo doy clases también en escuelas de administración de empresa y es una total. Lo primero que te dicen es que vamos, en nuestra escuela aplicamos el método del caso. Cuando te dicen eso, no hace falta que hable más. Está hablando Harvard. El caso quiere decir que tú le pones al alumno un caso hipotético de una empresa, una pyme, toda una característica, y en torno al desarrollo de la solución de este caso, este hombre ve el universo, aprende todo de golpe. Esto y una mordaza intelectual es lo mismo. Entonces te fuerzan a que tú también apliques el método del caso. Yo le dije, si ustedes quieren que yo dé clase, olvídense del método del caso en mi caso. No sirve, porque muy difícilmente un caso puede concentrar como experiencia el complejo sistema de condicionamientos que opera sobre cualquier gestión empresarial. Así que, con el método de caso, te estás creando un grupo de 25, claro, estas universidades son así, de 25 subnormales. Jamás tendrán una visión panóptica, jamás van a poder ver a largo plazo. Es decir, son discapacitados. Son esas hordas que Harvard va lanzando al mundo para que lo hagan papilla. Entonces aplican 4 formulitas y creen que son directivos de empresa. Son peligros, gente peligrosa. No te digo para la humanidad, que ya querer salvar la humanidad es un poquito megalómano. Es peligrosa para la empresa. Me decía uno de estos personajes encantador, un chico de estos de San Andrés, que como dijo
un directivo importante me dice: preferimos gente de San Andrés por el glamour. Me encantó. Yo, como asesor en imagen, te dije 10 puntos, el glamour es básico. Ahora, también hay que tener una lista de chequeo un poquito más completa. El glamour de este chico me dice: estamos trabajando sobre una imagen corporativa, la gráfica corporativa, y un trabajo que hemos hecho con Rubén Fontana, que sabrán todos, por lo menos los gráficos, es una primera figura del diseño corporativo, y estamos perfeccionando los rendimientos de ese signo, de esa maquinita de identificar que es una marca corporativa, y lo estábamos puliendo. Y él era testigo de este trabajo. Y entonces yo le contaba lo que estábamos haciendo y él me dice la siguiente frase. Algunos la habrán escuchado porque la uso siempre porque es fantástica. Es el ejemplo total de la discapacidad. Me dice él: pero Norberto, ¿eso la gente lo ve? Como diciendo, ¿para qué? Si la gente no lo ve, ¿para qué tomarse tanto trabajo? Pero eso la gente lo ve. Y yo le digo: ¿y a vos qué te importa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la gente aquí? Esos están formados de que toda decisión debe estar corroborada por el estudio de opinión. Es decir, que toda gestión de la empresa tiene que estar corroborada por sus audiencias. Esto es un error gravísimo en la gestión de empresa, no en el pensamiento crítico universal. Es suicida. Yo le digo, la identidad corporativa es estratégica, 100% estratégica. Por lo tanto, no se testean las estrategias, no se testean. ¿Qué hubiera pasado si Cavallo hubiera testeado su estrategia? Hubieran mandado al carajo una gran porcentaje de la población. El tipo tenía las ideas claras y les aplicó. Luego le salió como le salió. Pero él era neoliberal y eso es una estrategia. Lo opuesto también. Las estrategias son a riesgo del estratega. Un general, cuando aplica una estrategia de batalla, no llama a asamblea general a los soldados. Que no tiene que ver con la opinión. Tú dices esto y la gente formada en el pragmatismo dice: debe ser comunista. Lo mismo en espejo cuando defiendes ante los academicistas que a la realidad hay que darle pelota. Es un neoliberal. Quiere corromper la Universidad Nacional y Popular. Nosotros, me refiero porque somos varios, antes decíamos muchos, ahora decimos varios. Nunca estuvimos a favor de que las cátedras de arquitectura, ahora las cátedras de diseño, fueran ajenas a la problemática real del mercado. Yo defendía, por ejemplo, como tema de arquitectura, vivienda para clase alta en San Isidro. Porque si tú asumes ese programa, te ahorras una cantidad de libros. Ves claramente lo que es la sociología piramidal de la sociedad de clases. Y si es para un cliente real, no veas lo bien que te lo puedes pasar con una entrevista a la señora o al señor. Como yo trabajé siempre para esta señora, cuando era gurrumín, yo me divertí una barbaridad. Yo escuché de viva voce los programas de marketing del Sheraton porque trabajé para el Sheraton. Dibujé todo el interiorismo del Sheraton. Y el directivo de Sheraton Design and Development, que es la empresa de ITT que desarrolla los hoteles nuevos, como los arquitectos se resistían a caer en el gaucho, dijeron: yo quiero que cuando mando mis clientes del fin del mundo al Sheraton de Buenos Aires y vayan al restaurante, el aljibe, pasen gauchos a todo galope, a caballo.
tuvo que llegar a estos extremos, porque los arquitectos no entendían el tema. No casualmente, el del área de decoración, que se decía decoración en aquel entonces, o sea, los maricones, salimos al frente. Permiso, perdónenme, porque llamaron a una asamblea general de todos los arquitectos que habían siempre, incluidos nosotros, para ver si tomamos una decisión. Y le digo, permíteme, arquitecto, Peralta Ramos, pero yo creo que tiene razón este señor. Creo que hay que lograr un punto exacto de que se respire un clima pampeano. Trataremos de evitar caer en esas vulgaridades que nos están proponiendo, pero él tiene razón. ¿Cómo vas a venir desde el fin del mundo y vas a ver un lugar que parece que estás en París? La película famosa de Tati, Playtime, lo ridiculiza con aquellos edificios que son todos iguales, en todos los países el mismo edificio. Entonces, ¿para qué te anunciaste allá? Tenía sentido y lo sigo defendiendo. Por un problema de marketing. En aquel entonces todavía no se había inventado el concepto de restaurante temático, pero iban en camino. Los americanos están a la vanguardia verdadera de todo, lamentablemente. Pero las desgracias que estamos padeciendo nosotros aquí, ellos las vienen padeciendo desde hace varias décadas. Lo que pasa es que les llaman virtudes, es el pequeño matiz. Esas cosas no hay reserva contra eso, me parece muy bien. Entonces, esta lucidez mínima de saber que la realidad existe al margen de la academia y tiene leyes de hierro, y que la academia, si quiere producir algo para la historia, debe negociar con esa gente, como los renacentistas negociaron con los papas, o pensaron que los papas se dejaban hacer todo lo que querían. Es decir, el cliente es pieza clave de todo proyecto, o sea, mercado. Pero cada vez que dice mercado, hasta tus compañeros más lúcidos hacen un silencio y cambian el tema. Es decir, que entre la apología de la miopía mercantilista más pura y dura, que no sirve ni siquiera para los intereses del capitalismo, el idealismo de derecha o izquierda, que tiene asco de entrar en la realidad, tiene que haber un lugar para el desarrollo de las personas maduras. Y esta palabra es clave. Ambos pensamientos son adolescentes. Y en la universidad, ser adolescente tiene que estar terminantemente prohibido. La adolescencia, como el propio concepto dice, es un estado de deficiencia. ¿De qué adolece usted? Adolece de madurez, le falta madurez. Pues consígala rapidito porque el curso se termina. Es decir, usted tiene que espabilar. Es decir, ser universitario, pensar, es un deporte de riesgo, no es para tontitos, no es para flojos. A la realidad hay que mirarla de frente, y está llena cada día más de cosas horribles. Y no se resuelve el problema agachando la cabeza como una avestruz. Es decir, hay que mirarla de frente. Cliente dice, tac, tac, tac. A mí me gustaría que venir a hacer un seminario leyendo todos los briefs de mis clientes. Se acabaría toda esta tontería de golpe. Aparece la realidad social en toda su crueldad. He leído para Coca-Cola, para los estudios de opinión de los adolescentes, para un producto para adolescentes. Me quitó el sueño. Están destruidos. No queremos responsabilidades, a nosotros la farra, vamos, y muy asumidamente. Por eso queremos una cosa así cachonda, como decimos en España. La gráfica nos gusta así informal. No lo dijo el marketinero, lo dijeron los grupos de niños, de chicos de 14, 15, 16 años. En Barcelona hay chicos de 30 y pico que vienen con la skateboard desde Frankfurt. Barcelona, para que no lo sepan, ustedes tienen una idea, obviamente, totalmente equivocada de lo que es Barcelona. No es el momento de cambiarla.
Barcelona no es la capital del diseño, es la capital del skating. Ahora vienes en esas compañías baratas, vienen igual con los bermudas, sin calcetines, con bambas, Adidas y la patineta bajo el brazo. Así viajan en el avión, tal como salían de su casa, porque como bien saben, somos una comunidad, ya no hay países. Es decir, que ir a Barcelona es como ir a esta plaza de la esquina. No se dan cuenta que entraron en otro universo cultural, en otro idioma, en otra cultura, nada, nada. Vienen a patinar, están hiperglobalizados. Eso se ve, es obligación verlo, es obligación mirarlo de frente, es obligación comprender la sociedad dentro de la cual vamos a trabajar. Pero no porque no tenemos nada que hacer o quiero ser científico, es condición sine qua non para poder trabajar en esa sociedad. Luego hay otro capítulo que es una posición ética, política e ideológica, que te complica el tema si es crítica. Lo mejor es ser de derechas, eso no tiene duda nadie. Los alumnos, en cambio, viene un gilipollas de estos liberales de Estados Unidos, porque es un buen diseñador, y esto se agolpa. Y lo aplauden a rabiar. Ahora viene una persona como yo y la acusan de incoherente. Pero usted es incoherente, usted tiene una posición así, ¿y cómo trabaja para los bancos? Digo, a ver, dime, por favor, el que tenga un cliente que me lo pase, pero que no sea de mercado, y que no sea banco, y que no sea supermercado, y que no sea nada, que no sea museo. ¿Por qué museo no? ¿Y por qué es peor que un banco? Ay, ¿cómo lo sabes? Porque lo sé, porque leí el programa. Prefiero atender un supermercado y no un programa de destrucción del patrimonio, que está escrito, no lo estoy inventando, que quiere transformar los museos en zonas de flujo para venta masiva pulsional. ¿Pero por qué lo sé? Porque de alguna manera me he formado con unos conceptos como bisturíes que me permiten rasgar la superficie de lo real y ver lo que está detrás. Para conocer hay que ser un poco paranoico. Siempre hay que hacer esto en este edificio. Para conocer hay que ser paranoico, porque siempre el lenguaje lo delata. Hay que saber, hay que descubrir lo que está detrás. Lo que la realidad oculta, y para poder ver lo que hay detrás hay que tener algo instrumental. La mirada así, ingenua, solo ve la superficie, y eso es formación intelectual. ¿Cómo se manifiestan estas desviaciones en las facultades de proyecto? Muy claramente. La primera tiene varias vertientes. Una es el cientificismo. Que quede bien claro que la labor de proyecto es una ciencia. Entonces ahí aparecen una serie de terminologías que explican que hay que formarse científicamente para poder proyectar. Esto aquí es grave, pero en México no se lo puede explicar. Hay cátedras, especialmente en las universidades públicas. Hay cursos de diseño gráfico donde al alumno le enseñan retórica, hermenéutica, semiótica y una cuarta que ahora no me acuerdo. Es como si fueran 4 hermanitas. Se supone que si tú sabes eso, luego bajas, haces una bajada, como se dice ahora, y te sale un cartel precioso. Pero mi socio y yo, que vamos muy seguidos, ya nos dimos por vencidos. Entonces, no se puede seguir combatiendo. Es como creer que porque has estudiado ortografía puedes escribir una novela. Es decir, estas ciencias explican la producción cultural, no la norman. Ahora, para saber la diferencia entre norma y teoría, hay que haber leído algo. Para mí no tiene nada que ver. Tienen una altísima autonomía relativa. Un experto en lingüística no necesariamente escribe bien, generalmente escribe mal. Los poetas no son poetas porque estudiaron retórica,
No se escribe una poesía diciendo, bueno, ahora tengo ganas de hacer una metáfora y ahora voy a hacer una sinécdoque. Es decir, la poesía debe fluir, porque hay un desarrollo de una sensibilidad cultural. Entonces, en esta primera, el cientificismo, pero no queda ahí. El mesianismo social, este me da más ganas de leerlo, porque está más próximo a mí. Lo parecen muchos amigos míos, es un virus. Estas representaciones ideológicas tienen las características del pensamiento mágico, es decir, no necesitan ser confirmadas por la realidad. Eso lo explica la antropología, por ejemplo. Entonces, vos no sos supersticioso, pero hay un señor de Telefónica arreglando cables y tú bajo la escalera no pasas. Y puedes arriesgar la vida pasando por la calle. Pero, no, por nada. Eso es el pensamiento mágico. Entonces tú dices, vamos a ver, esta ciencia que tú dices que funciona, ¿qué estudio de arquitectura o estudio de diseño has visto que trabajen así? Silencio. Pasa el tema y al rato insiste. Sabe a jamón, pero es queso. El pensamiento mágico no necesita corroboraciones reales, son creencias. Una vez que te la creíste, es muy cómodo, porque por más que la verdad, la realidad te desmienta todo, tú del caballo no te bajas. No creo en las brujas, pero a ver las hayas. Lo mismo del mesianismo social. Una frase que me pone de los nervios. La función social del diseño. Vamos a ver. El diseño no tiene otra cosa que una función social, pues yo estoy loco. Yo no hago diseño para las termitas. Diseño para la sociedad. Para una sociedad real. Así que tiene función social. Y más aún, solo tiene función social. Ahora, el signo de esa función social no se lo atribuye el diseñador, se lo atribuye la sociedad. Es el cliente el que tiene comportamientos A, B o C. Y tú trabajas para ese cliente en función de sus objetivos A, B o C. Siempre cito el mismo ejemplo, en la Sede Central hace muchos años, después de una conferencia, un alumno va y se suelta esto, con mucho respeto, me dice, ¿y usted cómo hace cuando no está de acuerdo con los objetivos de su cliente? Y yo le contesté, en general, nunca he conseguido un cliente con cuyos objetivos yo esté de acuerdo. Ha de ser un problema mío, pero no estoy de acuerdo con los objetivos de mi cliente, por una razón muy sencilla. Yo tengo un pensamiento anticapitalista y con la edad se ha empeorado la situación. Yo antes creía, con Marx, que el capitalismo había desarrollado la fuerza productiva. Sí, señor, todo no es malo. Y ahora hay unas cosas que antes en el feudalismo no había. En el fondo tenemos que estar agradecidos. Y yo con eso, pero hay que combatirlo porque, claro, se quedaron con la propiedad de los medios de producción. Esta es la conciencia inicial. Ahora ojalá se quedaran con los medios de producción y dieran puestos de trabajo. La situación es mucho más grave. Ahora ya no solo explotan, exterminan. No lo dicen Humberto Chávez, lo dicen cantidad. Zygmunt Bauman, se lo leen dos para mañana a la mañana, ya, porque no hay tiempo. El desarrollo capitalista conduce a un plus de sociedad superflua, que ya no es el ejército de reserva. Es prescindible y debe ser exterminado. Lamento traer esta mala noticia. Y Zygmunt Bauman, que es una primera figura de sociología contemporánea, te hace el listado de las técnicas de exterminio. ¿Sigue? Nube de gases tóxicos, es mejor que decir nube de pedos. Fuera. ¿Sí? La realidad de frente. Y si no, te compras un taxi.
y va diciendo lo que dicen los taxistas. Uno que me dijo recientemente que la solución era dolarizar la economía y no pagamos. Entonces yo dije, debe tener usted razón. Yo al taxista lo debo perdonar, al universitario no. No tiene derecho de ser estúpido. Entonces, y tanto ese mesianismo social, ese cientificismo, es en el fondo la renuncia a la inserción. Lo que era un déficit, el tipo encima va y lo defiende. Aquello que lo desarraigaba de la realidad, él lo defiende como una virtud. No quiere saber nada. Entonces instala su práctica en la famosa nube de pelos, que es una acuñación porteña de gran valor internacional. Copyright. Mis socios catalanes lo usan permanente porque les encantó la idea. Allá es terrible. Del otro lado que viene lo contrario, pero que al final es lo mismo, el tecnocratismo, el vanguardismo mercantilismo. Ellos son los líderes, todos hacedores de lluvias. El último grito del marketing, del merchandising, del clienting, de todo esto. Exitismo profesional, puro y duro. Y ausencia de toda dimensión universal o globalizadora, contextualizadora del pensamiento del universitario. Ese es un ser disecado. Disecado. Yo además me divierto mucho porque en esas escuelas de pragmáticos que hacen el caso y todo esto, yo estoy inserto en la parte de última generación, que es la gestión de intangibles. Comunicación, posicionamiento, marca, todo eso lo sé de memoria. ¿Sí? Toco una tecla y me sale una conferencia lindísima. Y ellos quieren aprender a gestionar eso. Pero claro, tienen la formación del caso. Gestionar la comunicación, gestionar los intangibles, gestionar el diseño, gestionar la arquitectura, tiene una única tecnología, que es la cultura. ¿Cómo se critica y analiza una campaña publicitaria? ¿Desde qué patrones? Desde los sistemas de sentido, que son las culturas. Pues no la tienen. Entonces, esta gente está discapacitada. Es decir, les dicen que hay que gestionar los intangibles, la comunicación, todos unos valores que son del mundo de lo simbólico, que es poderosísimo en una sociedad virtual como la actual, que vive solo de ilusiones ópticas. La realidad virtual es la realidad. Es decir, ahora venimos de una reunión, un cliente que porque se durmieron los laureles ha envejecido la representación social de esa empresa. Es una empresa líder en tecnología, en producto, en todo. Y tiene una marca líder en calidad gráfica y tal cual. Y resulta que como se durmieron los laureles, la lectura social ha envejecido y ellos ven la vejez en la marca. Es como ver brujas. Le muestras todas las marcas de sus competidores, las mejores las de ellos, pero por varias cuerdas, y ellos piensan que está envejecida. Magia por contagio. El brazo de Santa Teresa. Es decir, como la empresa ha envejecido, mira la marca y la ven vieja. Ven visiones. Gestionar la comunicación social hoy es gestionar las visiones de la gente. Conseguir que piensen esto o aquello. ¿Cómo vas a dirigir eso si sos un animal? No te funciona ninguna metáfora. Tienes todos los paradigmas herrumbrados. No puedes hacer, dices lo que dijo este chico. Y eso lo ve la gente. Te voy a matar, Sergio. La opinión de la gente es indispensable. Los estudios de marketing son indispensables para ciertos y determinados niveles de la gestión, pero no para todo. Al revés. Los académicos. Estudio de opinión y de predilecciones arquitectónicas de determinado sector de la sociedad española.
amiga mía, socióloga, experta en estudio de opinión, hace un estudio de opinión, haciendo una especie de arquetipos de vivienda, muy arquetípicos de cada uno de las grandes, digamos, gustos sociales acerca de la vivienda privada. Hace el estudio tal y vienen los resultados. Por supuesto había un beneficio racionalista, una cosa retro, inglés o tal, o una cosa colonial, ganó por varios, arrasó el cottage californiano. Cuando presentaron el informe al Colegio de Arquitectos, los arquitectos se enloquecieron, como aquellos que estaban en el barco. Y esto es una cosa de adolescencia feroz. Se enfadaron con la gente. La gente no entiende nada. Me parece que el que no entiende nada eres tú. La gente existe. Otra mala noticia. La gente existe y existir con todas las funciones, no solo come caga. También piensa, también sueña, también tiene ilusiones de cómo se vive. La revista House and Garden era muy importante. Nosotros en el estudio tenemos cantidad. Es decir, la gente quiere vivir de otra manera distinta que tú. Tiene que haber un espacio para el sentido común, para poder totalizar y especificar y aguantar el asco. A mí me produce una gloria trabajar para los envases de Canada Dry, pero les aseguro que si eres inteligente es apasionante, no tiene desperdicio. Celebro haber aceptado aquella oferta, porque me enteré de todo. Por otra parte, si trabajas bien, el otro, para que lo ayudes, te tiene que contar toda la verdad y nada más que la verdad. Te ahorras también muchísimos libros. Te cuentan sus objetivos estratégicos. Y tú, por dentro, estás pensando, ¡madre mía! Y por fuera pones una cara como siendo es obvio, porque esto es obvio. Hay una sola persona que puede vivir sin desdoblarse, el hijo de puta. Ese puede ser de una sola pieza. Yo creo que ni el homeless puede vivir sin desdoblarse. Si es lúcido, si está defendiendo su pequeña caja de cartón. Entonces, esto es algo que debe ser superado inmediatamente. ¿Cuál es el camino entonces? Y es el camino de la formación integral. Es el camino de la formación integral. Yo les escribí 5 párrafitos. ¿Qué es intervenir idóneamente sobre la vida? En cualquiera de sus campos, sea un logotipo, un edificio, una casa, un edificio corporativo. Primero y principal, tú has de conocer y comprender las fuerzas o vectores múltiples y necesariamente contradictorios que operan sobre el hábitat, condicionando sus programas. Tú tienes que poner, como dicen, perdón las chicas, pero en el servicio militar, que ya no existe, te decían que al entrar en el cuartel tú tienes que dejar los huevos colgados en el alambrado. Yo celebro haber hecho el servicio militar, porque los que hicimos el servicio militar con lucidez nos dimos cuenta que después sigue todo igual. No hay baja. El servicio militar es como la grajea concentrada de lo que luego será la vida. La vida está llena de cabos, sargentos, suboficiales, todos predominantemente hijos de puta. Hay gente que se deja llevar por las formas, como no les ve el uniforme, cree que son civiles. Bueno, yo creo que no hay que despertarlos.
creo que es mejor que se mueran ignorantes, porque especialmente llegada a cierta edad. Llegada a cierta edad conviene seguir creyendo en los peces de colores. Pero para trabajar bien esto es indispensable. Lo repito, conocer y comprender las fuerzas o vectores múltiples y necesariamente contradictorios que operan sobre el hábitat condicionando los programas. O sea, desarrollar una visión estructural y no unidimensional. ¿Sí? Llega el cliente, llega el tema, el programa, y tú lo primero que haces es atraviesas con rayos X ese programa y ves todo lo que está detrás. Paranoia. La paranoia es lo mejor que hay para conocer la realidad. ¿Por qué estarán pidiendo esto? Porque hacemos los profesionales de verdad. ¿Qué buscarán con esto? ¿Por qué quieren cambiar la lata? Puedes preguntarlo porque es legítimo. Entonces te cuentan, es fantástico. Aparece todo. Segundo, saber interpretar correctamente cada programa, inscribiéndolo en su paradigma adecuado. No hay la arquitectura, no hay el diseño. Son paradigmas. Hay que detectar esos paradigmas, para eso requiere un trabajo intelectual. Decir, este es el caso tal. Esto es lo que están pidiendo en realidad. Esto va por aquí. Esto es arquitectura espectáculo. Y llamarlo así sin que te tiemble la voz. Es lo que más hay. Arquitectura espectáculo. O no, arquitectura de servicio. O arquitectura corporativa clásica. Aquella tipo mismo de Roe, Four Seasons. Tengo que saber tipificar. No es todo un continuum homogéneo. Son como tribus los programas. Lo mismo en gráfica, lo mismo en industrial, lo mismo en moda. En moda ya no te cuento. Los modas son, la gente que trabaja en moda, son todos sociólogos. Yo escuché una conferencia de Daniel Ester, supongo que los que están en moda lo conocen, es una super figura del prêt-à-porter francés. Yo me caí de culo, yo trabajé para la moda España y de una conferencia impresionante. Habló de la posmodernidad, un sociólogo es, y es uno de los creadores más grandes que hay en el mundo del prêt-à-porter. Yo me caí de... El tipo no le venden un buzón de ninguna manera, conoce perfectamente las pulsiones del consumo de moda. Se los tiene retratados a todos sus targets. Y además sabe de producción industrial, porque está en el mundo de la moda. Ese de mariquita no tiene nada. A menos que tengamos una idea más respetuosa de lo que es un mariquita. Tiene que saber de producción, de textiles, de teñidos. Y además está sometido a la ley más cruel de todas, que es la del cosmos. Viene la temporada y no tenemos la colección. No puedo no ocurrírseme nada. Se me tiene que ocurrir esta noche. Para eso hay unos incentivos que se pueden aplicar que aceleran los procesos. Esos incentivos deben ser considerados dentro del paradigma de los medios de producción. No son droga, son medios de producción. Esta es una sociedad de drogas, consumo de drogas, eso ya lo sabían, ¿no? Bueno, otra mala noticia. La droga, por eso es tan importante, porque es la forma pura, concentrada, químicamente exacta de la dependencia del consumo. Por eso no la pueden erradicar. Porque si erradican eso, tienen que erradicar todo lo demás, y hay un crack económico mundial y se va todo al carajo. Tengo un aforismo que dice: la salud de la economía es directamente proporcional a la enfermedad de la sociedad. Una sociedad sana es antieconómica. En este sistema, que por un momento u otro no conozco. Tercero, segundo, saber interpretar correctamente cada programa, inscribiéndolo en su paradigma adecuado y detectando subcondicionantes inexorables, aquello que va a misa, y sus márgenes reales de libertad. No todo está condicionado.
Algunas cosas están muy condicionadas y otras menos. Hay que saber esto. Esto hay que saber, si no, vas a meter la mano. Sus demandas inmediatas y sus demandas potenciales. Eso lo ve la gente. Entonces, tarde o temprano lo ve. Sus eficacias directas y sus desarrollos a largo plazo. Eso lo tienes que ver. Cómo envejece una vivienda, cómo se demuele después. Ya he entendido el programa. Me siento como pez al agua, no. Me parece que lo tengo. Me parece que sé por dónde va la cosa. Estamos en la mitad del camino, pero hechos un camino sólido. Tercero, debemos dominar la totalidad de modelos, paradigmas, códigos, lenguajes culturales y técnicos específicos para ese área que acabo de detectar. Dominar quiere decir conocerlos y saberlos poner en acción. Paso siguiente, ahora tengo que dominarlos. Ahí viene el proyecto. Pero fíjese todo lo que hay detrás del proyecto. Pero siempre estoy combinando y seleccionando esos lenguajes, esos recursos proyectuales, para casar con los condicionantes que descubrí que eran de hierro y los tengo que responder. Es decir, el programa manda y se producirá un proyecto que satisfaga equitativamente y equilibradamente todas las demandas necesariamente contradictorias. Esto es algo que el universitario parece no querer terminar de asumir. La contradicción no es una cuestión de esta sociedad, forma parte de la condición humana. Es decir, hay que mantener en el cerebro dos hipótesis opuestas sin perder la calma y lograr la intersección más razonable de eso. Bueno, bonito y barato, lo que dice el pueblo. Que haga vender, pero genere patrimonio. Algo de patrimonio. Que pase la chusma, que no se entera de nada, pero se puedan restaurar los cuadros. Hay un punto en que cuando pasa la chusma se desintegran los cuadros. Y hay que parar. Es lo que pasó con el metro de Roma, que cuando hacían los agujeros entraba el oxígeno y se borraban todos los frescos. Pregunta para universitario: ¿qué es mejor? ¿Saber que hay frescos aunque no los pueda ver? Este es un desafío, no a la inteligencia, a la sensibilidad. Saber que mi casa está situada encima de unos frescos del Imperio Romano alucinantes, pero que no los puedo ver porque si los veo se funden, o fundirlos y tener subte. Tú mismo, como decimos en España, tú mismo. Te dejo a solas con tu conciencia. Todo esto no se hace en un día, ni sale de la creatividad, palabra siniestra. Hay que sudarla. Para terminar, les voy a decir, tomemos el primer capítulo, porque es una clase que tiene que terminar. Conocer y comprender las fuerzas o vectores múltiples y necesariamente contradictorios que operan sobre la vida, condicionando los programas, o sea, desarrollar visión estructural no unidimensional. Yo les voy a leer, para terminar, pues si quieren hacer preguntas o críticas, cosas que yo fui acumulando en mi carrera profesional, desde la universidad y el trabajo. Yo tuve una cosa que me ayudó mucho, es que yo, por situación económica, empecé a trabajar inmediatamente, casi en paralelo con la universidad. No, empecé a trabajar antes, pero proyectualmente en paralelo con la universidad. Entonces yo venía aquí, daba clases, tuve clases, pues empecé a darlas, estudiaba, hacía proyectos, militaba, hacía una cantidad de cosas y después me sacaba el disfraz de superhombre
y como Clark Kent me iba a un estudio de arquitectura que dependía de Sánchez Elías, pero de Museo Agostini, que hacíamos interiorismo y hacía trabajo de proyectista para esos clientes reales como el Sheraton, por ejemplo. También para el Citibank y para los funcionarios del Citibank que tenían que vivir, por ejemplo, en Carrasco o en Punta del Este. Entre lo que estudiaba aquí, yo notaba que me combinaba bastante bien, que lo que yo aprendí aquí me servía para entender a la señora. Escribió un artículo que se llamaba El funcionalismo espontáneo de la mujer. Una pituca que había que hacer de la casa en Punta del Este, bien en la punta, en un lugar precioso que se llamaba Les Saints-Maries de la Mer. En la punta de la punta. Y ella dijo lo siguiente, el marido era un presidente de banco. Y vino y dice, mire, yo me mataba de risa. Yo escuchaba como era dibujante. Nadie sabía lo que yo estaba escuchando. Yo escuchaba. Dice la mujer, dice, bueno, arquitecto, digo, yo vine a la reunión porque quiero pasarle lo que yo necesito para la cocina. Dice, porque mire, conseguir personal es imposible. Además te rompen todo el trozo. Y terminas haciéndolo todo una. Termina todo siendo todo. Así que quiero que la cocina sea muy fácil de limpiar. Condiciones materiales de existencia del funcionalismo. En el límite lo que quiera mi marido, todo al revés. La funcionalista dura era ella, porque es la que tenía que fregar, y el mariconazo del marido quería Luis XV, no sé qué coño quería. Yo escuchaba esto y digo, esto me suena conocido. Es decir, yo ahora tendría que ser 20 y pico de años. Digo, esto es lo que se llama la clase dominante, ¿no? Es decir, casada perfectamente. Y esta alimentación entre el mercado real y lo que me explicaban aquí me funcionó de maravillas. Hasta el tiempo que yo empecé a contar aquí lo que traía de allá. Lo de Sheraton, lo de los clientes, lo de los bancos, las casas de los pitucos en Uruguay, etcétera, etcétera. Las entrevistas que teníamos con ellos que eran alucinantes. Es decir, que entre una cosa y otra me fui armando de un sistema categorial. Un empujón muy fuerte se produjo cuando yo pasé a ser asesor de empresas. Ahí ya había Dios. Por esto que te digo, el Señor te hace firmar un contrato de confidencialidad, por lo cual estás obligado a callar durante no sé cuántos años. Por ejemplo, los faraones a los arquitectos le cortaban la lengua. ¿No? Es decir, ahora se llama contrato de confidencialidad. Hemos mejorado haciendo eso para los negativos que no creen en el capitalismo. Entonces, contrato de confidencialidad. Firmar contrato de confidencialidad te vomitan el proyecto estratégico. Y no sabes tú por qué van tan a huir. Es siniestro lo que están planeando. Pero te lo van explicando y se entiende perfectamente. Es que es lógico que lo tienen que hacer. Es sistémico. ¿Cómo te diste cuenta que es sistémico? Porque usas el cerebro. Porque lo que aprendiste aquí no fue para hablar en los vernissages, sino para ir por la calle entendiendo qué coño pasa por la calle. Porque hay tantas marquesinas. Y aprendes a no escandalizarte. Es lógico. Lo que está mal no es el cartel, es el sistema. Hay gente que prefiere combatir contra los síntomas y respetar la enfermedad. Yo prefiero exactamente lo contrario. Esos son los que matan al mensajero cuando trae la mala noticia. Entonces, en ese camino yo fui escuchando de todo, de los presidentes. Y debo decir que la clientela argentina me ha educado muchísimo por el nivel de profesionalidad de los directivos argentinos. Este es un pequeño aviso comercial para los lacrimógenos y tangueros. No está tan mal la cosa. Tenemos unos directivos de alta categoría. Y gracias a ellos aprendí una cosa. Yo les voy a leer una lista de conceptos que yo fui aprendiendo. Y cada
calladito y a solas con su conciencia, se va a pensar si conoce ese concepto o no lo conoce. Y por lo cual tendrá como una especie de chequeo general del estado de funcionamiento fisiológico de su inteligencia. La realidad socioeconómica. Dijimos que había que conocerla, pues miren. Economía capitalista. Carácter universal de la mercancía. Todo devino mercancía. No es una metáfora. La mercancía trabajo y el trabajo asalariado, o sea, aliena. El profesional como mano de obra asalariada. Otro paquete. Capitalismo financiero o capitalismo avanzado. Abstracción del capitalismo financiero. Carácter abstracto del capital. Disolución de la clase dominante. Disolución de la clase dominante. Globalización e integración mundial, mundialización del sistema. Otro paquetito. Sociedad de mercado, sociedad de masas y sociedad de consumo. Tres categorías que hay que manejarlas mejor que la red del metro. Industrialización del consumo, carácter industrial del consumo. Economía de escala. Mercado de oferta versus mercado de demanda. Dos modelos opuestos. Compra impulsiva y hegemonía de la distribución sobre la producción. ¿Qué significa eso? Concurrencia y competencia. Hegemonía del marketing. Sociedad de mercado, hegemonía del marketing. Saturación del mercado y explotación de grietas. Concepto de grieta o nicho, fundamental. Agregación de valor como apertura de grietas. Innovación permanente. Aceleración del ciclo de consumo y recambio. Sí, consumo es recambio, o sea, descarte. Y, corolario, producción de residuos y desarrollo negativo. El concepto de desarrollo negativo es muy interesante. Eso es la sociedad nada más. La cultura. Diferencia clarísima entre cultura, educación e instrucción. Diferencia entre conocimiento e información. Nada que ver. Diferencia entre información y comunicación. Nada que ver. Diferencia de cultura y consumo simbólico o cultura de masas. Nada que ver. La posmodernidad como cultura de capitalismo avanzado. No como estilo, pero no existe ese estilo. Es un estadio de la cultura. Disolución de la cultura dominante o la dominación cultural. Caput, no jamás. Desaparición del modelo cultural de época o estilo de época. Tribalización o compartimentación de la cultura. Pluralización. Culturas y no cultura. Masificación. Disolución del sujeto y deculturación. Tres categorías para pensarlo. Sin eso vas a mear fuera del tiesto. Hegemonía del entretenimiento y el espectáculo. Modelo central de la posmodernidad. Consumo cultural, consumo del descarte y moda. Desritualización. Esta es clave. Esta es fantástica porque te sirve para ir por la calle, para tomar el metro, para ir a la universidad. Niño, bájate de la mesa, querido, que estoy dando la clase. Comentario Roberto Chávez. Por favor, ¿podrías darte vuelta? Estoy aquí. Voy a empezar la clase. No, les voy a aclarar. No soy un vídeo hiperrealista, soy una persona. Por lo tanto, cuando hablo yo, no habla nadie. O me voy, también puede ser. Desritualización. Disolución de los patrones de comportamiento. Lo que se llama, Movistar llama libertad. Discapacitación acelerada y pérdida de capacidad de autoabastecimiento, condición sine qua non para ser consumidor intensivo. No saber nada, no tocar el piano, no tocar la guitarra, no saber nada. No hay que comprar CDs, no CDs, CDs. Dependencia de la oferta de consumo simbólico. Industria cultural y consumo cultural.
Esto hay que manejarlo como el Padre Nuestro, o lo que sea en la religión que le guste. Y el proyecto. Ideología del diseño, que la hay. Teoría del diseño, que no tiene nada que ver. Metodología del diseño, que no existe. Historia social del diseño, fundamental. Si no, ¿qué vas a hacer? No sabes dónde estás parado. Esto vino desde mucho antes, seguirá desde mucho después. Si tú no te ves en el mapa. Así que en principio, hacer el acto de energía. Contexto para el diseño. Etnografía del hábitat. La gente no empezó a vivir ayer, vivió antes que existieran. Digamos, esto es otra mala noticia. La gente existía antes que los diseñadores. Y lo había hecho todo. Hábitat y cultura material, es decir, una fuerte formación etnológica. Esto es fundamental. Autogestión habitacional, o sea, cultura, folclore, y producción delegada del hábitat, o sea, diseño. Hay que manejarlo como el agua. Luego, el proyecto como medio y fase de la producción, y no estas tonterías que dice la disciplina, no es una disciplina, es una fase del proceso productivo y déjate de joder. Eso es lo que se ve. Tú después puedes seguir hablando, me parece muy bien, puedes seguir inventando historias, pero lo que es. Y cuando tú vas a cualquier lugar donde se hace diseño, que los señores están ocupando una fase del proceso productivo que empezó antes y que terminará después. Y que sin esta fase se pudre todo. Por lo tanto, es una fase básica del proceso productivo en la sociedad contemporánea. No se puede pasar a producir nada que antes no se haya diseñado. Ahí se acabó la teoría del diseño. Después empiezan los diseños y bueno, voy a diseñar esto, diseñar esto. O un misil. O una tarjeta de Navidad. No jodamos la metodología del diseño. No vamos a diseñar una tarjeta de Navidad con la metodología de diseño del misil. O una colección de moda de otoño-invierno. ¿Dónde está esa metodología? O la ciencia me encarga. Si me dicen, ciencia, muy bien. Toma el micrófono y empiece a explicitar el repertorio categorial científico de esa ciencia y su proceso, su metodología de producir esas categorías. Soy todo oídos. Silencio general. Finalmente, diseño como insumo de la innovación. Absoluto. Eso es lo que es el diseño. Protagonismo de la creatividad en el recambio consumista. Otra mala noticia. El diseño como mecanismo de agregación de valor. Sí, señor. Sea de cualquier cosa. Y fundamentalmente comprender que el diseño es una mercancía. Dijo Marx, en el siglo XIX, con el capitalismo, todo deviene mercancía. Cuando dijo eso, no estaba jodiendo, no es que estaba en un mal día. Todo devino mercancía. La Harley Davidson tiene registrado el sonido de su motor. O sea, el sonido de la Harley Davidson yo lo puedo comprar. Pues soy Yamaha, Harley Davidson entra en crisis y Yamaha le compra el ruido. Y le compra el nombre, y le compra el olor, y le compra lo que sea. Todo es registrable. Las palabras son mercancía, están todas registradas. Si tú quieres bautizar el trabajo que hacemos nosotros, denominación corporativa, es lo peor que se puede hacer en el mundo porque está todo imposible. 3 letras combinadas en todas las combinaciones posibles, permutaciones o muestras matemáticas, da todo. Está registrado. Entonces, si la quieres, tienes que comprar. Hay empresas que tenían que comprar otras empresas para quedarse con el nombre. Eso no está en los libros. Está en los libros, pero en la realidad está así. Entonces, si saben todo esto, ya se pueden ir de aquí. Pero hay quien no lo saben. O oyeron campanas. Eso lo tienen que saber aplicar cuando van por la calle. Entender lo que está pasando.
Decía un señor, mandó en uno de estos foros de internet, un chileno desesperado porque una marca de vaqueros había hecho una campaña con el tema de la tortura. Chile, tortura. El torturador, bueno, los torturadores andan por ahí. Eran una propaganda de jeans y los modelos estaban colgados con una bolsa de polietileno en la cabeza, unas preciosidades de metáforas. Y este señor escribió una denuncia a la empresa Levi's, creo que era, de que eso no se podía hacer, y menos en un país que tiene las heridas abiertas todavía. Pero que era una inmoralidad tal cual. Y dice, no entiendo cómo una empresa tal y cual. Entonces me llega una amiga instándome o sugiriéndome que me sume y que escriba en contra de esa campaña. El señor todo lo que decía era verdad. Entonces lo que dije yo, digo, me voy a agarrar de este, no entiendo cómo. ¿No? Entonces le digo, adhiero al pensamiento de la denuncia del señor tal y tal cual, y para aportar a esa denuncia quiero contestar esa pregunta. Yo sí entiendo cómo, por qué hacen eso. Y le explico por qué. Porque lo sé. Lo sé porque lo vivo cotidianamente. Es decir, es indispensable, competencia agresiva, el proceso de diferenciación. Ya no puedo poner al chico con el pantalón caído porque se le vea la ingle y con eso voy a vender. No, tiene que ser más y más y más y más hasta el nivel de peligro total. Las campañas de Benetton estuvieron a punto de ser prohibidas en el antro del liberalismo que es la Comunidad Europea, pero ya llegaban a lugares de peligro. Bueno, ese es el mercado capitalista, ese es el mercado de consumo. Ese señor, bueno, bien o mal, buscó diferenciarse y se metió en camisa de 12 varas. Yo entiendo perfectamente por qué recurrieron a esas imágenes. Está en esta sociedad plenamente legitimado. Cosas peores se han visto, cosas espantosas se ven. Entonces, que yo esté en contra no quiere decir que no entienda por qué lo hace. Más aún, justo puesto que entiendo por qué lo hace, estoy doblemente en contra. Pero no contra el desgraciado del creativo, que no se le ocurrió más que una cosa fácil, tipo empatar o pasarse de vivo, porque a ese tipo le fallaban las metáforas, podía haber hecho algo fuerte sin caer. No era él, es lo que está detrás. Es decir, esas personas son profesionales que están acosados por la demanda de competitividad, la competencia desenfrenada en el mercado. Eso es un hecho real. Incluso los que lo padecen no necesariamente están de acuerdo. A mí me llamó, cuando estábamos asesorando al Bansud, me llama un directivo del Bansud y dice, te tenemos que consultar porque estamos con un problema grave. El gobierno de Buenos Aires, la Municipalidad de Buenos Aires, ha autorizado a la instalación de estas jirafas, que son los soportes de publicidad, en el cordón de la vereda para anunciar al tráfico. Y eso es una barbaridad que lesiona nuestro buen nombre, hacer esa vulgaridad de poner un tótem. Y el cliente dice, lo único que pudimos hacer, quisiéramos que nos lo miren, lo llamamos a Hugo Kogan, un gran diseñador, para que por lo menos sea digno. Eso ha dicho el cliente, es decir, que el cliente tampoco es libre. El municipio, al permitir construir estos anuncios, obligó que se construyeran los anuncios, porque al lado estaba el Deutsche Bank. Entonces, el municipio ha promovido el caos. Entonces, como el banco de al lado lo pone, tú no vas a ser el gil que no lo ponga, aunque estés en contra de ponerlo. Es decir, el empresario no siempre es el responsable y el culpable de todo. Son situaciones sistémicas que lo obligan o cierra el banco. Entonces, esto hay que comprenderlo. Es decir, tú no puedes decir, ay, qué ordinario, este pensamiento superficial. Detrás de esos síntomas hay procesos estructurales que condicionan esa catástrofe.
Es decir, Bush se negó a sumarse al protocolo de Kioto. ¿Pero por qué? Porque le jode la economía. Y la prioridad, como ustedes bien saben, la prioridad mundial es la salud de la economía americana. Después vienen todos los demás temas. El señor le fastidia la economía y a joderse, a intoxicarse todo el mundo. Pero eso es sistémico. Bush es un títere. Nadie se puede pensar que este hombre decide algo. Creo que el proceso decisional ni lo debe tener. Él obedece órdenes. Es un mandado, como dijo Aznar, que se le escapó, pobre. Soy un mandado. Obedezco órdenes que vienen en inglés. Claro, como no sabe traducción, la empeora. Entonces, esto es algo que un intelectual debe saber, no quedarse con esta cosa de niña escandalizada. Tiene que mirarlo de frente. ¿Por qué lo estarán haciendo? Y poder comprender más. Entonces, esta propuesta mía es que en esta casa se ha abierto este foro, que ya se encontraba a faltar, porque esta gimnasia intelectual desapareció del planeta en general, pero en una universidad es más grave porque se supone que es un oficio indispensable del universitario, ser lúcido, ¿no? Entonces, yo celebro y siento muy feliz de haber podido participar en él, y lo que quiero solo reivindicar con todo esto que dije atrás es que este foro sea permanente. Es decir, en esta universidad, en esta facultad, tiene que haber un espacio donde la comunidad, por lo menos la que quiera, como en este caso ustedes, se dedica a reflexionar y a incorporar los instrumentos para pensar la realidad y no ser una hoja en la tormenta, y no decir estupideces más, o por lo menos reducir el volumen de estupideces que decimos cotidianamente y de interpretaciones superficiales de las noticias del periódico. Es decir, que yo creo que esto es algo que es de urgencia en este país y en esta universidad. Es decir, que el espacio de debate y de análisis de la realidad social y de incorporación de los instrumentos conceptuales que facilitan la interpretación de los hechos es una condición irrenunciable de una facultad adulta, que no viene a jugar con las formas y a divertirse con la creatividad. Esta es una facultad de alto riesgo, porque justamente por todo lo dicho anteriormente, el diseño cumple un papel clave en la estupidización de la sociedad. Es decir, vean las revistas. Es decir, el diseño está íntimamente vinculado con el consumo dependiente. Y eso hay que saberlo, independientemente que tú no puedas decidir que eso cambie, pero por lo menos tienes que saberlo. Hace muchísimos años de una charla aquí y me quedo con el título que era Útiles pero libres, libres pero útiles. Y este es el mix que supera las dos desviaciones básicas, que es el boludo insigne y el pragmático. Es decir, tengo que saber que tengo que hacer algo con lo que no estoy de acuerdo. Esta es la norma básica de cada mañana. Bueno, me ducho, me afeito, cojo voluntad, me pongo las pilas y voy a hacer todo aquello que estoy en contra. Y sacar partido, porque en hacer aquello que estoy en contra, como yo puedo explicar con mi extenso currículum, puedo dar una clase como esta. Porque no fui el gilipollas pragmático que era feliz porque es un consultor internacional, como te dicen los tarados. Y acá nosotros, el consultor internacional, usted se refiere a España y Argentina, ¿no? Pues yo internacional no conozco más. Yo tengo un cliente allí, un cliente aquí. ¿A qué viene toda esta farándula? Pero te toran la píldora. Una de las características fundamentales del profesional lúcido es que no te donen la píldora. Y en general es lo que más ilusión hace. Mentime que me gusta. Y el arquitecto tal, con los arquitectos sabemos.
los diseñadores van ahí. Entonces llamaron. Y la clase final de clausura de este evento será una conferencia que hará Javier Mariscal, que es un gran amigo mío, que no sabe dar conferencias, es un entertainer, pero la universidad cayó ante el mito. Entonces, es cada día. Entonces volvemos en el avión y digo, Javier, tal como esta gente no entiende nada. Es obligatorio darse cuenta. Y no te vas a dar cuenta si no estás trabajando de la mañana a la noche. Otra norma que te digo es solo de su conciencia, que esto es muy bueno. Y es muy fácil de hacer. Tú, al final del día, si tienes buena memoria, y si no, al mediodía y luego a la noche, apuntas lo que has hecho ese día y cuánto tiempo le has dedicado. Pero rigurosamente. Yo creo que no hace falta más que un mes. En un mes tienes una radiografía de tu persona. ¿A qué has dedicado el corto tiempo que te he dado en este mundo? Entonces es muy útil porque puedes igual tener una iluminación y tachar una serie de capítulos y dedicarte a algo serio. Yo creo que es una cosa de autocrítica. Esta sociedad consumista lesiona ciertas funciones cerebrales y el moderno, el creativo es una víctima fácil, el adolescente, el joven es una víctima fácil. Yo creo que en la universidad eso hay que reprimirlo salvajemente. Esta es mi propuesta y básicamente reitero, el foro académico tendría que ser, en mi recomendación, un foro permanente para que no decaiga, que la conciencia crítica no se desmonte y podamos ir acumulando, que no vuelva a ser un juego de la época y volvemos a hacerlo a decir tonterías. Entonces, ir acumulando. Y ahora vamos a hacer un comercial que se lo recomiendo a todos, que estamos muy felices. Y es que un invento que hizo un gran amigo Luciano Cassis es el Foro Alfa. Y yo pensé que se iba a pinchar enseguida, ¿no? Digo, esto, un foro de diseño, la gente no quiere pensar, yo poniéndome como el fracaso me pone un poco nervioso, yo digo, bueno, pienso que va a fracasar y ya está, si no fracasamos mejor. Y no fracasamos, tiene una consulta bestial y siguen viniendo textos y hay una juventud, básicamente la que nos preocupa, que está motivada. Y entonces escribe textos todos mal escritos, llenos de errores, pero con un empuje que sean publicados. Entonces que alguien le conteste, por favor, porque está cayendo en lo cándido. Y luchar contra la candidez. Y ese foro funciona, se llama Foro Alfa, que están invitados todos a visitarlo, que tiene como 13.000 y pico de visitas mensuales, y a escribir y pelearse entre todos, ¿no? Estamos recibiendo visitas de todo el mundo habla hispana. Y digo que eso nos ha levantado el ánimo, porque hay un sector de la población juvenil y senil también. Casi diría que te da más ilusión que todavía haya un viejo que escribe, que no bajó la guardia, digamos, ¿no? Y es fantástico, realmente es muy formativo. Y estamos contentos que, a pesar de ser un foro de diseño, la gente piensa, ¿no? Y entre tanto se invitados, que puede sumarse perfectamente a este ámbito como es el foro académico de esta facultad, que creo que puede llegar a ser ejemplar para otras facultades. Bueno, si tienen algún comentario o algo, estoy a disposición antes que se haga demasiado tarde. Gracias por la interés.